Vamos a esperar que terminen de conectarse los demás. Hola. Vamos a ver cuántos llevamos. Falta un poquitito más. Hola, profe. Ajá, dígame, hijo. Que Zoom me sacó y volví. Sí, es que se terminó el tiempo de la transmisión, de los 45 minutos, pero igual, estamos de nuevo aquí. Ok, hasta ahora, hasta este punto, jóvenes, ¿cómo vamos? Porque igual necesito saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus ideas, si quieren dar algún aporte, sus puntos de vista. Todas las opiniones están abiertas. Y igual, si me piden la palabra, pues me dicen y para tratar de dilucidar cualquier cosa. ¿O alguna opinión? Recuerden que participar en clases es importante, jóvenes. ¿Está bien? Yo por ahora estoy bien, no tengo dudas y no tengo nada que aportar por ahora. Vamos a ver. ¿Alguien más? Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, durante el periodo clásico, vamos a ver que la dinámica de las cosas comienza a cambiar un poquito más. No sé si ustedes han visto una cualidad en lo que son cada uno de estos periodos de lo que es la evolución histórica de América. Y es el hecho que a partir de lo que es el segundo periodo de agricultores incipientes, el proceso de desarrollo evolutivo, culturalmente hablando, comienza a aumentar exponencialmente. Es decir, de que se acelera lo que es el proceso de desarrollo humano de lo que son estas poblaciones. Cosa contraria que pasó con lo que es la primera etapa, que es la más larga y donde se estancó el desarrollo de las sociedades en ese tiempo. Ese era el punto que quería mencionarles. Pues bien, en el periodo clásico, las poblaciones experimentan un mayor crecimiento en sus asentamientos. Cuando estamos hablando que las poblaciones experimentan un mayor crecimiento en sus asentamientos, nos estamos refiriendo a uno de los efectos que vino a generar el desarrollo de la agricultura. Tales efectos es el hecho de que, en primer lugar, las personas determinaron asentarse definitivamente en un lugar específico. Ya no dependían de lo que les podía ofrecer el medio físico. Por consiguiente, ya no se veían en la necesidad de andar de un lugar a otro buscando comida. Porque ¿qué era lo que pasaba con las sociedades nómadas? Con los nómadas pasaba de que cuando ellos llegaban a un lugar determinado, consumían sus alimentos y cuando se agotaban los recursos de ese medio físico, iban y buscaban otro lugar. Pero ¿qué pasa? Cuando se da el surgimiento de la agricultura 7000 años antes de Cristo, la agricultura vino a generar un cambio espectacular en lo que es la forma de vida de las personas. Recordemos también de que el surgimiento de la agricultura... Una preguntita. Dígame. ¿Cómo se sabe cuándo pasó todos esos datos? ¿Cómo supieron? Muy buena pregunta.
Cuando nosotros estamos hablando y cuando nosotros nos referimos a todos los acontecimientos y queremos saber cómo pasaron, queremos determinar cómo se dieron, cuándo se dieron y cómo, entonces el investigador se vale de lo que son evidencias, vestigios o hallazgos. Las evidencias, en primer lugar, vienen siendo prácticamente lo que es, lo que nos indican, lo que sucedió en ese tiempo. Un ejemplo, cuando hablamos de lo que es esta etapa, vaya, usted me puede preguntar, pero ¿cómo me comprueban que pasó eso? Y es muy buena pregunta. ¿Qué es lo que me determina o qué me indica a mí cómo saber qué pasó en ese tiempo? Bueno, lo que tenemos que hacer en primer lugar es, o lo que hace la ciencia o los investigadores, que para poder determinar lo que es un planteamiento o lo que es una teoría, tiene que comprobarse y tiene que demostrarse. Recuerden que es parte de lo que es el método científico. El método científico nos da lo que son los procedimientos o es en esencia lo que es la sistematización de la verdad. Entonces, primero nos basamos en lo que son los restos o los hallazgos o lo que es la evidencia. Cuando estos grupos se asentaron en determinados lugares, los grupos humanos van dejando evidencias. Por ejemplo, se asientan en un lugar determinado. En ese lugar donde esas personas vivieron, donde esas personas pernoctaron, dejan vestigios, restos fósiles o dejan restos de construcciones o dejan Vasijas. también vasijas, artefactos, todas esas cosas que ellos utilizan en su vida cotidiana le sirven al investigador como una muestra para poder determinar. Recordemos también que durante ese tiempo se daban bastante lo que son los lo que son las pinturas antropomorfas, esos pictogramas que ellos hacían en las cuevas. ¿Se han fijado? Cuando las cuevas las pintaban con, por ejemplo, pintaban lo que eran animales que ellos cazaban o pintaban, por ejemplo, ejemplos de cacería. Ya les voy a buscar un ejemplo para que puedan ver. Voy a compartir pantalla, permítanme. Vean bien estos dibujitos, estas imágenes. Si ustedes observan, permítanme que esto se me... Profe, ya rato empezaron. Sí, hijo, ya rato. ¿Puede explicar lo que está? Sí, permítame. Aquí está. Es que se me había desconfigurado esta barrita de menú. Entonces, si ustedes observan, todos estos dibujos son de carácter prehistórico. Y eran las cosas o las actividades que esta gente realizaban. ¿Ven esta imagen que está a la derecha? Aquí, si ustedes ven, en este pictograma que está acá, es un ejemplo de lo que era la cacería. Aquí un grupo de personas alrededor de lo que es un bisonte. Entonces, si ustedes observan, a lo largo en la medida que los grupos poblacionales se van asentando, van dejando rastros, van dejando evidencias. Y esas son las evidencias que se toman para poder determinar qué fueron ellos o quiénes fueron ellos. Ahora viene la otra cuestión. Una vez que se tienen las evidencias, viene otro procedimiento y es la datación de esa evidencia para determinar a qué tiempo corresponde, cuál es su edad, cuál es su antigüedad. Y hay una técnica que se llama la datación con radiocarbono 14, que esta técnica somete a análisis
lo que es cualquier tipo de evidencia y determina cuál es su antigüedad. Entonces, estos son las variantes o las variables que nos otorga la investigación, y a partir de esto se puede formular lo que es una teoría. Cuando se analizan esos pictogramas que les mostré en las cuevas, esos pictogramas, al datarlos, los investigadores encuentran que son muy antiguos. Y esa técnica de lo que es radiocarbono 14 permite desvirtuar la idea de que si es reciente o si no es reciente. El margen de error es muy poco en cuanto a años. Entonces, de esa manera es que se logra determinar, hijo. No sé si se respondió con certeza lo que es su pregunta. Sí, profesor. Sí. Entonces, volviendo a lo que es el periodo preclásico, fue un periodo de bastante auge, por decirlo así. Porque es aquí donde comienzan donde están las raíces de lo que son estas grandes culturas mesoamericanas. Y es cuando entran en escena los olmecas. Como una gran civilización que se dio. Ahora pasamos al periodo preclásico. Al periodo clásico, perdón. ¿Ven cuánto hemos avanzado en la historia de América, jóvenes? Empezamos desde lo más antiguo y ya estamos cerquita ahora de lo que son las culturas mesoamericanas. Después de que vayamos de las culturas mesoamericanas, pues nos vamos a aventurar ya cuando es la colonización. El periodo colonial, una etapa bastante amplia en la historia de América, pero no mucho más amplia que lo que es el periodo precolombino. El periodo colonial solamente es de unos cuantos siglos. El periodo, ya lo que es prácticamente todo lo que es esta etapa que estamos viendo ahorita, los márgenes de antigüedad son de miles de años. Y eso es lo que yo les explicaba, jóvenes, que nosotros debemos de tener ese orgullo de lo que es nuestro pasado. Un pasado memorable, hablando en relación a lo que son nuestros ancestros. Se mira muy interesante. Sí. En el periodo clásico, las poblaciones comienzan a experimentar un mayor crecimiento poblacional, porque hay otra cuestión que se deriva de lo que es la invención de la agricultura, y es el hecho que las poblaciones tienen a su disposición mayor cantidad de alimentos. Al haber mayor disponibilidad de alimentos, obviamente que se da una explosión en lo que es la parte demográfica. Cuando hablamos de explosión demográfica, estamos hablando de un aumento en la población, en la cantidad de habitantes de cada uno de estos asentamientos. Esto es el preludio para el surgimiento de estas grandes civilizaciones que todos conocemos. Ya en su momento lo hicieron los olmecas. Los olmecas fue la primera gran civilización que existió. La forma de organización social, jóvenes, en este periodo cambia porque pasa de una forma de organizarse mediante lo que es cacicazgos, en lo que es el periodo preclásico. En este periodo ya surgen lo que es la condición de estado teocrático. Recordemos que durante este tiempo existía una sinergia entre lo que es la política y la religión, entre lo que son los gobernantes y los sacerdotes, porque se le hacía creer a los habitantes, los líderes le hacían creer a la población en ese tiempo que ellos eran enviados de los dioses.
y que por consiguiente, al ser enviado de los dioses, gozaban de ciertos privilegios, de ciertos beneficios. O sea, ellos se presentaban como deidades. Por eso cuando hablamos de Estado teocrático, es eso, la sinergia que hay entre lo que es el liderazgo político de ese momento y lo que es la religión. Obviamente que un tipo de religión muy diferente, pues, a lo que conocemos hoy en día. O sea, el cristianismo todavía no, aquí no podemos hablar durante este periodo de lo que, ni de cristianismo, sino que, o sea, ellos tenían su cosmovisión de lo que era de lo que eran las cosas. Y aquí también vemos. Profe, una pregunta. Saliéndonos de este tema cuando existían ya los olmecas, estaba la civilización egipcia. Recordemos que cuando estamos hablando de la cultura olmeca, prácticamente estamos hablando de una civilización que fue prácticamente contemporánea, un poco más posterior a los egipcios. Recordemos que la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, la cultura china, la cultura hindú, se les conocen como las culturas antiguas de la humanidad. Los indicios más remotos de lo que fue la primera gran civilización a nivel de historia universal es la cultura mesopotámica, que se estableció en las riberas, entre las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, el moderno Irak de hoy. Hay que hacer una diferenciación, jóvenes. Por eso les di, desde el principio yo les expliqué y les dije que antes de entrar a lo que es la historia universal, primero tenemos que comprender y entender lo que es la historia de América, para poder comprender y para poder extrapolar lo que son esas diferencias cronológicas de tiempo entre lo que son esas grandes civilizaciones, como lo que es la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, o como le conocían como las culturas hidráulicas, por el hecho del avance que ellos lograron en lo que es la cuestión de la irrigación. Los egipcios, por ejemplo, con el potencial que le sacaron al río Nilo. Ya vamos a ir avanzando y vamos a ir integrando, porque es como un rompecabezas. Pieza por pieza la vamos acoplando para que tengamos una visión global de toda la historia. Hasta ahorita vamos empezando, poquito a poquito. Porque para poder tocar esos temas, primero tenemos que avanzar con estos, para que se pueda tener una idea más completa de lo que se está dando. Sin embargo, siempre las ideas o los cuestionamientos son válidos. O a la hora de querer comentar. Entonces, vean los aspectos por los que se destacaron ellos. Arquitectónicamente, esculturas, no digamos en la matemática, la escritura, la astronomía. Esas fueron las áreas y hubieron muchas otras áreas en las que ellos se destacaron como gran civilización. Y aparte de los mayas, surgen lo que son los zapotecas también. Otra cultura paralela. Veamos qué nos dice la cultura maya. Vamos. Quiero que Mía se encuentra ahí. Mía Alexandra. Sí, profe. Quiero que me lea este parrafito, hija. Esto, mire lo que dice aquí, por favor. Ok. Los mayas. Los mayas llegaron a ser una de las culturas más avanzadas del continente por su desarrollo científico, artístico, arquitectónico, económico y político-social. La organización política de la sociedad maya se constituía con ciudades-estados, siendo de las más importantes Chichén Itzá, Uxmal, Palenque y Calakmul.
En México, Copán en Honduras, así como Tikal y El Mirador en Guatemala. Ok, muy bien. Esto es sobre lo que nos explican o lo que nos dicen sobre lo que es la cultura maya. Hay una cuestión que debemos de tener claro en relación a los mayas, jóvenes. Los mayas no llegaron a constituirse como imperio. Los aztecas sí lo hicieron y los incas sí lo hicieron. Y la razón es la siguiente. Los mayas, para empezar, ellos estaban organizados en denominadas ciudades-estado. Cada ciudad-estado se caracterizaba porque tenía su nivel de autonomía, su gobernante. Ya les voy a mostrar un ejemplo en un mapa de lo que eran las ciudades-estado. Profe, Un segundito, dígame. pero lo raro es que los aztecas ni siquiera salieron de México. Es que Pues esa un fue su... imperio se expande. Dígame, hijo. Que los aztecas no, Ujú. porque son un imperio, si ni siquiera salieron de México. No se expandieron. Ah, es que hay otra cuestión también. Vemos que en el caso de los aztecas hay una interrupción en lo que es su desarrollo con la llegada de lo que es el periodo colonial. Los imperios, la naturaleza de lo que es un imperio ha sido esa, lo que es su expansión. Sin embargo, los aztecas, a diferencia de los demás, concentraron su nivel de influencia en lo que es la parte norte de Mesoamérica. No podemos negar los lazos que existieron entre lo que son los aztecas y lo que son los mayas, porque de una u otra manera todos proceden de lo que es una cultura madre, que es lo que es la cultura olmeca. Vean aquí. ¿Ven el mapa que está a la derecha? Jóvenes, ¿pueden verlo? Sí, Aquí, si ustedes observan en el mapa, aparecen representadas cada una de las ciudades-estado, en el caso de la cultura maya. Y más arribita aparece toda la zona de confluencia de lo que son los aztecas. Esta parte, la parte central de Mesoamérica, es el área o el territorio donde se asentaron lo que son los mayas. Aparece ahí, por ejemplo, si ustedes logran observar Copán, aparece lo que es Tikal, Calakmul, Mayapán, Exma, Uxmal, Chichen Itza, aquí está. Todas estas eran ciudades-estado. El problema que había entre lo que eran las ciudades-estado y la razón por la que los mayas no lograron consolidarse como imperio, salvo sí que fue una gran civilización. Una aclaración, jóvenes, y aquí no quiero que me confundan. El hecho de que no se consolidaron como imperio no significa que se les está restando o que vienen siendo menos. Quizás no lograron ese punto de unificación, pero no le quita el hecho de que fue una cultura fascinante, una cultura con un nivel de avance excepcional. Entonces, el problema que había con cada una de estas ciudades-estados jóvenes era que vivían en conflicto los unos a los otros. Uno quería gobernar por encima de las otras, luego el otro quería gobernar. Entonces, esos conflictos vinieron a generar guerras interminables entre ellos. Y estas guerras, de una u otra manera, generaron un desgaste, pues. El hecho de que ellos no estuvieran unificados bajo la figura de un solo líder provocó que la desunión fuera lo que es en parte de lo que es su ocaso. No el definitivo, porque el fin de la cultura maya no se determinó por eso, sino que fueron otra serie de acontecimientos que vinieron a generar pues parte de su declive. Pero, entonces, esa era
esa era la desventaja que ellos tenían. Organizacionalmente no estaban unificados bajo una sola figura. Cada ciudad jalaba por un lado. Cada quien quería sus propios intereses. Recordemos a lo que les dije al principio, las características que tenían cada ciudad-estado. Cada ciudad-estado tenían sus características por el hecho de que sobresalían a nivel, a nivel arquitectónico, a nivel político, a nivel social. Por ejemplo, Copán la consideraban la Atenas del mundo maya. La Atenas del mundo maya por el hecho de la riqueza en cuanto a lo que es su arquitectura, la fineza de sus acabados, los detalles. Hay una diferencia entre lo que son las construcciones mayas y la arquitectura y escultura maya y lo que es el resto de la arquitectura del mundo maya. Y es el hecho de que en el caso de los mayas vemos mayor riqueza, escultóricamente hablando y arquitectónicamente hablando, mayores detalles, mientras que en el resto de ciudades como por ejemplo Tikal, Palenque, vemos unas formas arquitectónicas más simples, más sencillas. Entonces, Copán gozaba de una importancia enorme, jóvenes. Dígame. Pero usted ha visto las estelas de Quiriguá que se parecen un poco a las de Copán. Uh-huh. Es que miren, no podemos aislar las ciudades, cada ciudad-estado como que si fuera, como que si no hubieran relación. Tuvieron relaciones, jóvenes, porque de una u otra manera en algunas habían comercio. O sea, fueron un grupo homogéneo. El problema eran las diferencias que habían. Entonces, estas relaciones les permitían, en primer lugar, intercambios culturales, intercambios en diferentes cuestiones. Por eso vamos a encontrar algunas similitudes en lo que son algunos rasgos arquitectónicos. Una pregunta, profe. Hola. Sí, lo escucho. Dígame. ¿Cuál de todas esas ciudades era la más importante para los mayas? Bueno, realmente que todas tenían su nivel de importancia, pero estratégicamente hablando, Copán se caracterizó porque figuró como un centro de desarrollo tanto cultural, en la parte académica, en la parte de la arquitectura. Por eso, como les dije al principio, se le llamaba la Atenas. Atenas es sinónimo de un lugar donde converge todas las formas de conocimiento. Entonces, estratégicamente Copán tenía esa cualidad. Lamentablemente, lamentablemente no existió esa unificación. Entonces, a nivel de importancia, Copán prácticamente viene siendo como una de las más importantes, al igual que Tikal y Chichén Itzá. Eran como decir los grandes centros poblacionales, las grandes metrópolis mayas. Las grandes metrópolis mayas. Y ahí aquí, si ustedes observan, es donde se mencionan. Hay una, ahora, aquí es donde viene la otra cuestión, jóvenes. Y es el hecho de hasta qué punto se logró el avance arquitectónico, científico y astronómico de ellos. En la parte arquitectónica, vamos a observar un segundito. En la parte arquitectónica, lograron un desarrollo colosal. Y aquí les voy a compartir un pequeño video relacionado con lo que es la arquitectura maya para ver qué opinan o qué impresión tienen de él. Vamos a ver.
Logran ver el video, ¿verdad? Aquí. Sí, profe, sí. Bueno, ¿escuchan el audio? Sí, sí. Escuchen bien el video y pónganle bastante atención. Para que se puedan ubicar, esta es la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, exactamente, una ciudad-estado maya. La acústica del lugar es preciosa y se comprueba con esto. Escuchen el sonido y el eco. El fenómeno de la acústica que se escucha en el Palacio de Kukulcán, en el templo de la serpiente emplumada, es una de las mejores muestras de que la arquitectura junto con la matemática hicieron de esta una gran civilización de la cual todavía desconocemos muchas cosas. ¿Qué lograron escuchar? Un quetzal. Ah, un Quetzal. quetzal. Como un mini eco, Ajá, pero agudo. hay un detalle. Vean bien aquí, vean bien el detalle. Es cuando vemos la sinergia entre lo que es la arquitectura y la matemática, porque esto no fue hecho al azar por ellos. Esto fue hecho deliberadamente, porque para ellos el quetzal era un ave sagrada. Como la guacamaya. Exactamente, muy bien. Cuando una persona se aproxima a la frente a la escalinata principal de la pirámide de Kukulcán y aplaude, en vez del eco normal de un aplauso, lo que se escucha es el sonido de un quetzal. O sea, vean hasta qué punto la arquitectura es capaz de modificar, o sea, la arquitectura que ellos desarrollaron es capaz de modificar el eco o el sonido y convertirlo en lo que es otro sonido. Y esto se da por el hecho de las propiedades arquitectónicas que tiene esta pirámide. Qué interesante. Dígame. Es bien interesante saber. O sea, su geometría. Vaya, imagínense cómo está el nivel de avance. O sea, esta gente estaba a un nivel excepcional. Si yo me paro frente de mi casa o me paro enfrente de un edificio y aplaudo, yo no voy a lograr eso. Pero ellos fueron capaces de lograrlo. Vean cuánto nivel de adelanto tenían. O sea, aplaudir y ser capaces de modificar las ondas sonoras que generan el aplauso, las vibraciones, para convertirlo en el sonido de un quetzal. Vuelvan a escuchar. La acústica del lugar es preciosa y se comprueba con esto. Escuchen el sonido y el eco. ¿Ven qué fascinante? Si ustedes algún día, Dios les da la oportunidad de ir a Chichén Itzá, visiten esta pirámide ahí y hagan ese ejemplo, aplaudan para que vean cómo se escucha el eco. Profe, pongo otra ruina, así, profe. Entonces, ya vamos a ir poniendo poco a poco. Ya les voy a explicarles sobre lo que es, por ejemplo, una cuestión que pasa en Palenque. Ya vamos a ir viendo. Entonces, este es un ejemplo de hasta qué, o sea, de cuánto o de cómo fue el nivel de avance en lo que es la parte arquitectónica de los mayas. Profe, y solo Dígame. en esa pirámide, suele ese sonido. No, En en esta sí. Copán también. En el caso de en la pirámide de Kukulcán, sí. El sonido del quetzal, sí. Lo que pasa que hay otro detalle también, jóvenes.
el paso del tiempo, el desgaste y la erosión ha generado que algunas pues pierdan esas cualidades. Imagínense de que cuánto tiempo tiene esta pirámide, son miles de años. Y a pesar del hecho de que tiene desgaste, porque acordémonos de que el paso del tiempo es inevitable, pues, y de alguna manera la lluvia, el sol, las condiciones generan desgaste en los materiales de la misma. ¿Se imaginan cómo se pudo haber escuchado más claro cuando estaba recién construida? O sea, aquí estamos viendo ingeniería pura. O sea, estamos viendo una eficiencia al más alto nivel. Entonces, así de fascinante fue la arquitectura maya. Y que aún así, a pesar de que ellos todavía desaparecieron, porque no es que desaparecieron de la nada, sino que colapsaron como civilización, y pues los descendientes de ellos pues son los grupos poblacionales que viven en Guatemala, y en el caso de Honduras son los dígame. Debido a que ellos desaparecieron o fueron disminuyendo. Una de las razones que explica el hecho de que la civilización maya colapsara como tal fue el hecho de que, en primer lugar, el agotamiento de sus recursos. La presión que había demográfica en relación a los recursos, en primer lugar, generó que estos, en primer lugar, no fueran suficientes, sumado también a la degradación ambiental que ellos tenían. Recordemos que al aumentar demográficamente las ciudades mayas, había mayor cantidad de habitantes. Obviamente que al haber mayor cantidad de habitantes, pues iban creciendo, iban asentándose aún más los grupos poblacionales. De alguna manera ellos, desafortunadamente, generaron bastantes problemas medioambientales producto de la deforestación, del mal uso de lo que es la tierra. Esto generó sequía, se generaron hambrunas, fenómenos que vinieron a contribuir el declive de las mismas. Ya, por ejemplo, cuando llegan los españoles, prácticamente las ciudades mayas estaban abandonadas ya, a excepción de los aztecas, que todavía los aztecas continuaban. Pero en el caso de los mayas ya estaban las grandes ciudades-estado ya estaban deshabitadas ya. Y a su vez los grupos poblacionales estaban dispersos en diferentes pues, comunidades indígenas. En el caso de Honduras, por ejemplo, los que tienen relación de descendencia con los mayas son los chortís, porque los chortís son un grupo étnico que se ubica al norte de lo que es el departamento de Copán. Entonces, ellos son los que tienen relación más directa con los mayas. Entonces, así de fascinante fue esta gran civilización, jóvenes. Ahora, hay otra cuestión, chicos. Ya me queda un minuto ya. Pero igual, si se acaba la transmisión, se vuelven a conectar con el mismo enlace. ¿Está bien? Sí, profe. Todavía falta bastante, 11:05. Voy a colocarles otro de los misterios que hay. Y esto es en Palenque. Vamos a colocarle un pequeño videíto. Es que el tiempo... Lo que voy a hacer algo porque no quiero que el video se me corte. Ya solamente queda 1 minuto. Voy a finalizar y voy a volver a entrar y vuelven a ingresar con el mismo enlace. ¿Quedamos? Para que logremos ver ahorita, antes que termine la clase, lo que es el video. Vaya pues. Ingresen ahorita con el mismo enlace.